Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia, el misterio pascual. Feliz la culpa. El misterio pascual en la liturgia. Pascua y catequesis mistagógica. Durante los primeros siglos de la Iglesia existió un tipo de catequesis, la llamada catequesis mistagógica, la más elevada, esto es, de introducción a los misterios. Por lo general, esta catequesis tenía lugar después del bautismo y la llevaba a cabo el obispo personalmente. San Ambrosio pone de relieve las dos motivaciones que fundamentan este tipo de catequesis. La primera de ellas es la motivación pedagógica. Lo que es revelado de repente, después de haber sido largamente esperado, impacta más y permanece más impreso que lo que se va revelando poco a poco en un lapso de tiempo más largo. La segunda es la motivación prudencial. Revelar los misterios más santos a personas todavía no pertenecientes plenamente a la Iglesia significaría exponer esos mismos misterios al peligro de la profanación. Mas ahora, escribe este santo, es tiempo ya de hablar de los grandes misterios, de los sagrados misterios y de explicar el significado de los sacramentos, cosa que si hubiésemos hecho antes del bautismo, hubiese sido una violación de la disciplina del arcano más que una instrucción. Además de que, por el hecho de cogeros desprevenidos, la luz de los divinos misterios se introdujo en vosotros con más fuerza, como si hubiese precedido una explicación. Lo específico de esta catequesis que explica su atractivo imperecedero está en el hecho de que en ella tenía lugar una síntesis entre verdad y experiencia, entre conocimiento abstracto y conocimiento concreto, sensible. Durante la preparación al bautismo, los catecúmenos habían aprendido las verdades de la fe y habían conocido los acontecimientos de la historia de la salvación. Por lo tanto, en el momento del bautismo, habían realizado los ritos de iniciación. Ahora, por primera vez, tenía lugar un cortocircuito entre estas dos cosas. Se desvelaba el nexo que existía entre los acontecimientos históricos realizados por Cristo y los ritos litúrgicos. En los ritos de la iniciación, la realidad se ponía de relieve mediante la imagen y esto encendía la fe y el entusiasmo. San Agustín explica de este modo dicho fenómeno. Cuando se nos propone algo con una significación alegórica, nos mueve, nos deleita y nos empuja más que si se enunciase llanamente con sus palabras propias. Yo opino que ese movimiento puro del alma se enciende con mayor dificultad mientras estamos todavía enredados en las cosas terrenas. Si se le presentan las semejanzas corporales y desde ellas se hace referencia a las espirituales que están simbolizadas en tales imágenes, el fuego se siente fortalecer en ese mismo tránsito. Es como el fuego de una tea que se inflama cuando se agita. En la catequesis mistagógica tenía lugar algo parecido. La verdad de fe, universal y remota, era percibida de modo concreto y personal gracias al recuerdo todavía vivo del agua sobre el cuerpo, del aceite sobre la cabeza y de la misma cándida vestidura que llevaban. La fe más viva es aquella que brota del ver y el oír a la vez. Así lo pone de relieve San Cirilo de Jerusalén. También en el pasado, decía a los neófitos, deseaba hablaros de estos misterios espirituales y celestiales. Pero como sabía que es más fácil creer lo que se ve que aquello que tan solo se oye, esperé hasta este momento. Ahora que la experiencia os ha preparado mejor para comprender lo que se os dirá, podré guiaros hacia el espléndido y perfumado prado de este paraíso. Lo específico de la catequesis mistagógica, aquello que la distingue de cualquier otro tipo de catequesis, no es, por tanto, el hecho de relacionar entre sí figuras y realidades, es decir, los tipos del Antiguo Testamento con las realidades cristianas. Esto constituye el elemento tipológico que es común a cualquier catequesis patrística. Basta confrontar entre sí las catequesis prebautismales.
atribuidas al mismo San Cirilo, con sus 5 catequesis mistagógicas, para darse cuenta de que la explicación tipológica está incluso más presente en las primeras que en las segundas. Lo específico de la catequesis mistagógica consiste en otro tipo de relación que incluye también la explicación tipológica como una más de sus partes. Precisamente en la relación que se establece entre los acontecimientos de la historia de la salvación, prefigurados primero y realizados después, es decir, figuras y realidades a la vez, y los ritos que hacen operantes y renuevan en el presente esos mismos acontecimientos. En otras palabras, consiste en la explicación del rito realizado, entendido sin embargo por explicación, no cualquier interpretación personal, alegórica o edificante, sino el nexo eficaz que existe entre dicho rito y el acontecimiento. Es el principio que la teología sacramental latina ha expresado con el célebre axioma significando causant. Mientras simbolizan, confieren aquello que significan. Reproduciendo en una imagen la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros no solo conseguimos la imagen de la salvación, sino su realidad. El esquema mediante el cual se lleva a cabo con los neófitos la catequesis mistagógica es muy sencillo. El obispo iba recordando uno a uno los ritos recibidos y planteaba la pregunta: ¿qué significa este rito? El pasado sábado realizábamos el rito de la apertura cuando el obispo te tocó los oídos y la nariz. ¿Qué significa este rito? San Ambrosio. Y sigue con la explicación o la revelación del misterio que el rito contiene y su relación con el gesto de Jesús cuando el curar al sordomudo le dijo: éfata, esto es, ábrete. La mistagogia pascual judía. Ahora es importante darse cuenta de que este esquema nace con la Pascua. Y cuando se lee en el libro del Éxodo, os pregunten vuestros hijos: ¿qué significa para vosotros este rito? Responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó a nuestras casas. Éxodo 12, 26, 27. Aquí tenemos la explicación de algunos ritos y signos en relación a algunos acontecimientos pasados, realizada en el marco de una liturgia de iniciación o de conmemoración. Es decir, tenemos aquí una catequesis mistagógica. La referencia al acontecimiento consiste en este caso en el recuerdo de la salvación obrada por Dios con ocasión de la salida de Egipto. La historia de la Pascua judía nos permite hacer una constatación importante. En el judaísmo tardío y en particular en el judaísmo de la época neotestamentaria, existen 2 modos muy distintos de interpretar y celebrar la Pascua. Un modo, propio del judaísmo palestinense y que está ligado al templo y al sacerdocio, y otro modo propio del judaísmo de la diáspora, conocido sobre todo gracias a Filón de Alejandría. En el primero se conserva el carácter mistagógico de la celebración pascual, hecho posible por la presencia de una liturgia pascual, del sacerdocio y del templo. En el segundo, este carácter se pierde y desaparece. Vemos paralelamente que mientras la Pascua litúrgica palestinense conserva un carácter fuertemente histórico salvífico, el protagonista es Dios que pasa y salva, y el rito hace operante este acontecimiento. La Pascua helenista de la diáspora toma un carácter predominantemente moral. El protagonista es el hombre y la Pascua consiste en pasar de los vicios a la virtud, de lo sensible a lo espiritual. 2 textos bastarán para ilustrar respectivamente estas 2 concepciones de la Pascua en el judaísmo. El primero de ellos refleja la Pascua litúrgica del judaísmo palestinense. Para entendernos, aquella que Jesús celebró con sus apóstoles durante su vida, si bien su fijación por escrito se remonta después del año 70 después de Cristo. Dice así: Rabí Gamaliel solía decir: todo aquel que no menciona estas 3 cosas en Pascua no cumple con su deber. Las 3 cosas son Pesach, Pascua, Masach, pan ácimo, y Maror, hierbas amargas.
el Pesaj, que nuestros padres comieron cuando todavía existía el templo. Y entonces diréis, ¿por qué motivo? Porque el Señor pasó por encima de las casas de nuestros antepasados. Matzah, el pan ácimo. Y entonces diréis, ¿por qué motivo? Porque no había tiempo para que fermentara la masa del pan que cocieron nuestros padres en Egipto. Maror, las hierbas amargas. Y entonces diréis, ¿por qué motivo? Porque los egipcios amargaron las vidas de nuestros antepasados en Egipto. Como podemos ver, mediante algunas palabras clave, se evocan los principales ritos pascuales y se da la explicación de cada uno de estos, introducida por la pregunta canónica, ¿por qué hacemos esto? El realismo mistérico por el cual se confiere lo que significa se expresa en las palabras con las cuales se concluye el mismo texto. En cada generación, cada uno debe considerarse como si él mismo hubiera sido liberado personalmente de Egipto. Tenemos también un texto de Filón que refleja la otra concepción de la Pascua con carácter moral. Para aquellos que están acostumbrados a transformar las cosas narradas, la historia en alegoría, la fiesta del tránsito significa la purificación del alma. Estos efectivamente afirman que quien ama la sabiduría no se interesa por otra cosa que por pasar del cuerpo y de las pasiones a la virtud. La Pascua es concebida también aquí como símbolo de algo más, pero se trata de un simbolismo muy distinto al litúrgico o ritual. No es el rito pascual, la cena, el que es signo del acontecimiento histórico, es decir, del paso de Dios y del éxodo de Egipto, sino que es el hecho histórico mismo el que es símbolo de una idea eterna y de un hecho espiritual. El protagonista de esta Pascua, esto es, aquel que realiza el paso, no es Dios, sino el hombre. Al hecho mistérico le sucede el hecho ético. La mistagogia pascual cristiana. Pero pasemos ahora a la Pascua cristiana. A partir del siglo II observamos en ella la misma polaridad entre una Pascua mistérica y una Pascua ética. Existen ambientes y autores en los cuales prevalece una catequesis mistagógica de la Pascua, y ambientes y autores en los que prevalece el otro tipo de catequesis, la catequesis moral y espiritual. Las más antiguas homilías pascuales que han llegado hasta nosotros son de impronta mistagógica, especialmente aquellas que conservan una matriz cuartodecimana. De impronta moral y espiritual en la catequesis pascual de Orígenes, o al menos influenciada por él. Los hechos históricos, escribe Orígenes, no pueden ser figura de otros hechos históricos, ni las realidades corporales pueden serlo de otras realidades corporales. Las realidades corporales son figura de realidades espirituales y los hechos históricos lo son de realidades inteligibles. La relación horizontal, por llamarla de este modo, de la catequesis mistagógica, ritos, acontecimientos históricos de la salvación, queda abolida o se declara secundaria respecto de la llamada relación vertical. Acontecimientos históricos y ritos sacramentales por una parte, realidades inteligibles por otra. También esta segunda catequesis de tipo moral tiene valores indiscutibles y alcanza a menudo auténticas cimas de verdadero misticismo, pero no es lo mismo que la catequesis mistérica. Esta acentúa más la obra y el esfuerzo del hombre en vez de la iniciativa gratuita y anticipadora de Dios en Cristo, que se debe hacer propia mediante la fe y los sacramentos. También ella está destinada a introducir en los misterios, aunque misterios sacramenta, tiene aquí un sentido distinto. No es tanto el misterio ligado a la historia de la salvación y a los ritos sacramentales, cuanto los significados profundos o los misterios del siglo futuro que se alcanzan yendo más allá de la letra. Orígenes. Esta premisa sobre la mistagogia pascual tenía un objetivo práctico y pastoral. Mostrar cómo la liturgia pascual, y en particular la vigilia, comprendida y vivida en plenitud, constituye también hoy la gran catequesis mistagógica del año, una ocasión única para introducir a los fieles en las profundidades inagotables del misterio cristiano. Un texto patrístico, en donde resuenan ya los acentos del Exultet, denomina la noche de Pascua como ninfagoga de la Iglesia, es decir, aquella que introduce a la esposa en casa del esposo y la hace partícipe de su heredad.
o noche esperada del año, o noche ninfagoga de la Iglesia, o noche madre de los neófitos, o noche en la que el heredero ha hecho partícipe de su heredad a la heredera. Asterio el sofista. Para describir o descubrir esta nueva dimensión catequética y mistagógica de la Pascua, dirijamos nuestra atención a los textos de la vigilia pascual y en primer lugar al pregón pascual, el Exulte, esa obra maestra sin igual de la lírica cristiana que representa para el creyente el descubrimiento del misterio pascual, la proclamación del triunfo universal de Cristo y del absoluto de la redención. Capelle. El pregón pascual es una auténtica catequesis mistagógica sobre la Pascua en clave lírica. Efectivamente parte de los ritos y signos concretos, la noche, la vigilia, el encendido del cirio, desvelando su significado profundo a la luz de las figuras del Antiguo Testamento y de las realidades del Nuevo. Recojamos el riquísimo contenido teológico de este texto en torno a dos puntos principales. Primero, la Pascua como cumplimiento de toda la historia de la salvación. Segundo, la Pascua como renovación del mundo. En la antigüedad, durante la semana siguiente a la Pascua, los neófitos llenos de una gozosa espera volvían con vestiduras blancas a la iglesia para recibir del obispo en persona su iniciación a los grandes misterios de la fe. La mayoría de los cristianos de hoy, habiendo recibido el bautismo en circunstancias muy distintas, no han tenido una catequesis mistagógica. Esta es una ocasión, si queremos, para suplir dicha carencia. Hagamos de nuestro corazón un corazón de neófitos. Volvamos no una semana, sino quizá años o decenios después de nuestro bautismo, a los pies de la Santa Madre Iglesia, para contemplar con nuevos ojos el esplendor de los misterios de nuestra fe. Como niños recién nacidos, deseemos también nosotros la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcamos para la salvación. Confrontar 1 de Pedro 2:2. Esta es la noche, la Pascua, cumplimiento de la historia de la salvación. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. La lectura espiritual de la Biblia. Estas palabras, como el resto de la liturgia pascual cristiana, nos sumerge plenamente en la lectura espiritual de la Biblia y nos muestran de inmediato en qué consiste, no explicándola, sino practicándola. Decir esta es la noche en que los israelitas pasaron el Mar Rojo significa que aquel acontecimiento tendía a aquella Pascua estaba orientada a esta. Significa que ha recibido su pleno significado de la Pascua de Cristo y ha revelado todas las promesas que contenía. La tradición cristiana conoce, como ha puesto de relieve el padre de Lubac, dos sentidos de la Escritura, uno literal, el primer sentido, y un segundo sentido espiritual. Estos dos sentidos son entre sí como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, su relación es totalmente particular. El segundo se deriva del primero sin rechazarlo. No lo destruye, más bien lo contrario, cumpliéndolo, lo vivifica y lo renueva. Lo transfigura haciéndolo entrar en sí. No se trata de una lenta evolución, sino de un paso repentino, de una transferencia global, de un cambio de registro por el que todo adquiere un nuevo significado. Es el instante crítico en el que se pasa de lo temporal a lo eterno. Todo esto tiene lugar en el acto del sacrificio de Cristo en la hora de la cruz, cuando refiriéndose no solo a su vida, sino a todas las Escrituras, exclamó Jesús: Consumatum est, todo está cumplido. Juan 19:30. La cruz es la clave de lectura universal, el momento en que el Cordero desvela el libro sellado con 7 sellos, confrontar Apocalipsis 5:1 y siguientes, que es el Antiguo Testamento. Es el límite que une y al mismo tiempo distingue los dos testamentos y las dos alianzas.
clara y resplandeciente. Esta es la gran página que separa a los dos testamentos. Todas las puertas se abren de una sola vez, todos los antagonismos se disipan, todas las contradicciones se resuelven. Paul Claudel. Si comparamos el conjunto de la historia de la salvación con el desarrollo de una misa, la Pascua de Cristo representa en ella el momento de la consagración, cuando los signos, el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Del mismo modo que las especies del pan y del vino no son desaparecidas ni desvalorizadas por el hecho de convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, sino que por el contrario son elevadas a suma dignidad. Así también sucede con las figuras del Antiguo Testamento, al ser reemplazadas por la realidad que es el Cristo. En un texto antiquísimo sobre la Pascua, su autor expresa de este modo esa repentina transformación. El sacrificio del Cordero, el rito de la Pascua y la letra de la ley tenían por objetivo final a Cristo Jesús, por quien todo acontecía en la ley antigua. La ley se convirtió en la palabra y de antigua se ha hecho nueva. El mandamiento se transformó en gracia y la figura en realidad. El Cordero vino a ser el Hijo, la oveja hombre, el hombre Dios. Melitón de Sardes, homilía sobre la Pascua. A veces los padres de la Iglesia han ido mucho más lejos en esta línea, como cuando el mismo autor apenas citado compara la Pascua antigua, un boceto de cera, arcilla o madera que se destruye una vez realizada la obra de arte o el edificio al que éste preparaba. Melitón de Sardes. ¿No es este el verdadero significado de la tipología cristiana? Y por aparte, el mismo Melitón y con él los demás padres de la Iglesia estaban bien lejos de destruir o tirar el Antiguo Testamento, que por el contrario valoraban continuamente. El diálogo actual con el mundo judío nos ha enseñado a prestar más atención y a ser más respetuosos del valor perenne que el Antiguo Testamento conserva para los judíos, incluso en una lectura no cristiana del mismo. Es verdad que la letra mata, 2 Corintios 3:6, y que ver en los acontecimientos del Antiguo Testamento solamente lo que estos significan antes y fuera de Cristo sería una infidelidad hacia la misma Escritura, del mismo modo que sería una infidelidad hacia la misma Escritura. Del mismo modo que lo sería el no ver más que pan y vino después de la consagración de estas especies. Pero, ¿a quién mata la letra? ¿A los judíos o a los observantes del antiguo pacto que, siguiendo con recta conciencia la fe de sus padres, se atienen a las tradiciones recibidas y con este espíritu celebran cada año la Pascua antigua? No. Mata a los cristianos. Mata a aquellos cristianos que, habiendo conocido por gracia a Cristo y habiendo creído en Él, que es el fin de la ley, siguen viendo en el Antiguo Testamento tan solo la letra, reduciéndolo de este modo a un libro que interesa solamente para el estudio del desarrollo de la historia y de la religión judía. No es la lectura tipológica y espiritual de los padres o de la tradición de la Iglesia la que pone en peligro el valor permanente del Antiguo Testamento, sino que es más bien la exégesis histórico-crítica la que lo hace la que hace cuando se cierra en sí misma, negándole al Antiguo Testamento todo el valor profético y todo tipo de apertura a lo sobrenatural y a Cristo. Fue precisamente en el apogeo de este nuevo método exegético, nacido en el iluminismo en el siglo pasado, cuando el Antiguo Testamento alcanzó un verdadero descrédito, llegándose incluso a afirmar que el abismo existente entre la conciencia judía y la cristiana, entre las escrituras judías y las cristianas, es tan profundo como el que existe entre paganismo y cristianismo. Schleiermacher. Siguiendo a Hegel, para quien el cristianismo es la religión en su forma absoluta, la religión judía como también la pagana se convertía nada menos que en un momento necesario y transitorio en la evolución hacia el absoluto. El Antiguo Testamento, al ser transitorio, tan solo era útil en su periodo, pero una vez superado su estadio, aparece vacío. Esta superación evolutiva o dialéctica del Antiguo Testamento es algo completamente distinto respecto a lo que se entiende por la lectura espiritual o tipológica. Esta, lejos de restarle importancia al Antiguo Testamento, lo eleva al máximo. La Pascua cristiana
Lejos de devaluar la Pascua judía, la revaloriza. Y no solo la Pascua codificada en la Biblia, sino también la que de hecho es vivida y celebrada cada año por el pueblo judío. El corazón teológico del Exultet. Consideremos ahora más de cerca qué es lo que el Exultet pone en el centro de ese acto decisivo que marca el paso de la figura a la realidad, en qué consiste para éste propiamente la Pascua de Cristo. Es una buena ocasión para verificar qué es lo que ha entrado de hecho en la liturgia de toda aquella rica discusión sobre el significado de la palabra Pascua, llevada a cabo durante los primeros siglos del cristianismo y que hemos recordado en el primer capítulo. La Pascua, se dice, es la fiesta en la que se inmola el verdadero Cordero, afirmación que se repetirá después en el prefacio del día de Pascua. Nos situamos con ello en la misma línea de 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, y por tanto en la misma línea que la antigua interpretación de la Pascua como pasión. Pero Pascua es también el tiempo en que Cristo, rota las cadenas de la muerte, asciende victorioso del abismo. Por esta razón es también la fiesta de la resurrección. Junto con esta dimensión histórica y cristológica de la Pascua, no falta, sin embargo, un apunte a la tradición que explica la Pascua como paso moral del hombre, de los vicios a la virtud y del pecado a la gracia. Se dice efectivamente que la Pascua arranca a los hombres de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado y los restituye a la gracia. Pero estrechemos todavía más nuestro campo visual. ¿Qué es lo que constituye el verdadero núcleo de la salvación? ¿Qué es lo que confiere a la Pascua de Cristo ese significado absoluto y universal que la hace suficiente para salvar a los hombres de todos los tiempos? La respuesta está contenida en las palabras redimir, redención, redentor, que nos llevan directos al corazón de la teología del Exultet. ¿De qué nos serviría haber nacido, se afirma, si no hubiéramos sido rescatados? Jesús mismo es definido como el gran y poderoso Redentor, talis ac tantus Redentor. Es bien sabido que la característica de la teología latina es concebir la salvación, siguiendo a San Pablo, como redención del pecado, hecha posible por la muerte sacrificial de Cristo. San Agustín, en uno de sus sermones pascuales, había dicho: nosotros éramos los que teníamos deudas, tantas cuantos pecados. Vino él que nada debía, porque carecía de pecado, y nos encontró oprimidos por la usura dañosa y digna de condenación, y pagando lo que él no se había llevado. Confrontar Salmo 69:5, misericordiosamente nos libró de la deuda sempiterna. Nosotros habíamos reconocido la culpa y esperábamos la pena de él. Sin hacerse socio de nuestra culpa, se hizo partícipe de la pena y quiso ser remisor al mismo tiempo de la culpa y de la pena. San Anselmo y después Santo Tomás recogerán esta herencia y le darán una formulación que se hará clásica con la teoría de la satisfacción vicaria. El pecado ha violado los derechos de Dios. Se exige una expiación que repara la ofensa y restablece los derechos de Dios. Pero dado que la gravedad de una ofensa no se mide por la persona del ofensor, sino por la del ofendido, que en este caso es Dios mismo, es necesaria una reparación de valor infinito que ningún hombre, evidentemente, podía ofrecer. Esta era pues la situación sin salida a la que se había llegado antes de la venida de Cristo. Por una parte estaba el hombre que debía pagar la deuda, pero que no podía hacerlo. Por otra estaba Dios, que podía pagar, pero que no debía hacerlo por no haber cometido él la culpa. La encarnación resolvió de forma imprevisible esta situación. En Cristo, hombre y Dios se encuentran reunidos en la misma persona, aquel que debía pagar la deuda y aquel que únicamente podía pagarla. Todo esto lo tenemos expresado de forma maravillosa en el Exultet cuando se dice: porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramado su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Es una visión de la salvación que se deriva directamente del Nuevo Testamento. Cristo, leemos en Él, ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28.
En su sangre tenemos la redención y el perdón de los pecados. Efesios 1:7, 1 Corintios 1:30, 1 Timoteo 2:6. Dios lo exhibió como instrumento de propiciación. Romanos 3:25. En la cruz Cristo canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Colosenses 2:14. La visión teológica que se extrae de estos textos ha sido a veces sobrecargada y ensombrecida por excesos, como en el caso de la teoría según la cual el rescate habría sido pagado por Cristo al diablo, al que el hombre con el pecado se había vendido como esclavo. En nuestro texto litúrgico no hay nada de todo esto. Cristo ha pagado por nosotros la deuda al Eterno Padre. Aún así, la explicación presenta un punto flaco, una inquietante objeción. Predicadores célebres del pasado se dejaron llevar en sus sermones de Viernes Santo, hablando de la cólera de un Dios irritado. Jesús ora, dice Bossuet, y el Padre airado no le escucha. Es la justicia de un Dios vengador de los ultrajes recibidos. Jesús sufre y el Padre no se aplaca. ¿Se puede seguir llamando Padre a un Dios así? En el exulte este peligro es eliminado de raíz porque la perspectiva jurídica es apartada y corregida de inmediato por otra que la libera de cualquier connotación negativa de justicia fría, conduciéndola nuevamente a la revelación del Dios amor. Es cierto efectivamente que el Hijo ha pagado la deuda al Eterno Padre, pero el Padre no solo es aquel que recibe el precio del rescate, es también aquel que lo paga. Aún más, es aquel que paga el precio más alto de todos porque ha entregado a su único Hijo. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!, exclama el texto dirigiéndose al Padre. ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Raramente el pensamiento cristiano en todas sus formas ha alcanzado estas cotas de profundidad. Raramente el amor invencible de Dios Padre por la humanidad ha sido cantado con mayor pasión y sencillez. Es un eco de Romanos 8:32. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por nosotros. Feliz la culpa. La Pascua como renovación del mundo. Hasta aquí he puesto de relieve la perspectiva que presenta la Pascua como cumplimiento de toda la historia de la salvación a través del acto redentor de Cristo en la cruz. Pero otra perspectiva más positiva se articula con esta en la liturgia pascual y en el mismo Exultet. La de la Pascua como renovación del mundo, renovatio mundi, y como palingenesia cósmica. Veamos primero brevemente cómo se había formado esta tradición y después cómo penetró en la liturgia pascual de la Iglesia. ¿Por qué se le llama pues al mes de la Pascua el primer mes del año? Confrontar Éxodo 12:2. A esta pregunta responde un autor cristiano de finales del siglo II, comienzos del tercero. La explicación que circula en secreto entre los judíos quiere que este sea el tiempo en el que Dios, artífice y creador de todas las cosas, creó el universo. Antigua homilía pascual. Esta información corresponde a la verdad. En la catequesis pascual judía se había ido afirmando la idea secreta, es decir, no contenida en los libros canónicos, de que el mundo hubiera tenido inicio con el equinoccio de primavera y que por ello la Pascua era el aniversario de la creación, una especie de gentiliaco del mundo. En el equinoccio de primavera, escribe Filón, tenemos una réplica y un reflejo de aquel principio según el cual fue creado este mundo. Así cada año Dios nos recuerda la creación del mundo. Un texto pascual judío anterior quizás al Nuevo Testamento resume toda la historia sagrada en 4 noches. La noche de la creación, la noche de la inmolación de Isaac, la noche del éxodo de Egipto y la noche final cuando el mundo desaparezca. Targum del Éxodo 12:42. Todas estas noches encuentran su punto de unión en la Pascua, en cuanto que acontecieron o acontecerán todas en el mismo tiempo del año, el tiempo de la noche de Pascua. Esta tradición pasó muy pronto a la catequesis cristiana, favoreciendo por el hecho de que también el apóstol había hablado de la Pascua de Cristo y del bautismo como una nueva creación. Confrontar 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15.
Es este, exclama San Cirilo de Jerusalén, el tiempo de la creación del mundo. En la misma fecha que tuvo lugar la pérdida de la imagen de Dios, ha tenido lugar también su restauración. Son innumerables las formas que este tema asume en la catequesis pascual cristiana. La expresión quizás más elaborada es la que tenemos en una homilía escrita para la Pascua del año 387 después de Cristo. La Pascua es allí definida como recapitulación, recreación, renovación, restauración, rectificación. Palabras todas ellas que indican una inversión del curso del mundo, conduciéndolo de nuevo a sus orígenes. Esto es lo que hace el Hijo único de Dios, queriendo procurar la resurrección del hombre caído, queriendo, mediante su pasión, renovarlo y recrearlo en su estado original. Siendo él mismo el creador del primer hombre, después de su caída quiso ser también su Salvador, llevando a cabo así la restauración de toda la naturaleza. Pero no contento con ofrecerse a sí mismo a la pasión, reúne para esta renovación todos aquellos elementos cronológicos que se habían asociado en la creación, de modo que el final estuviera en armonía con el principio, y el modo de obrar del Creador. La idea más original de este autor es el de la renovación no solo de la realidad del mundo y del hombre, sino también del tiempo. Dios creó un tiempo purísimo. El pecado contaminó incluso el tiempo en cuanto que había sido cometido en el tiempo. Y así Dios renueva en Pascua aquel tiempo purísimo, dado que también la muerte y resurrección de Cristo tienen lugar en el tiempo. Para mostrar esta restauración del tiempo primigenio, Dios hace que en la muerte de Cristo se encuentren unidas todas aquellas circunstancias de tiempo, equinoccio, plenilunio y sexto día de la semana, que se había dado en el momento de la creación del hombre. Esta visión tan grandiosa penetró muy pronto en la liturgia, donde la Iglesia siempre ha recogido, cribándolo, purificándolo y reduciéndolo a lo esencial, lo mejor de aquello que se iba descubriendo de nuevo en la palabra de Dios, gracias al desarrollo de la teología y al contacto con nuevas culturas. La elección de Génesis 1, el relato de la creación como primera lectura de la vigilia pascual, enlaza con esa tradición y quiere significar que la Pascua es una nueva creación. Una oración estupenda que se remonta al sacramentario gelasiano del VII siglo, que se ha vuelto a introducir afortunadamente en los textos de la vigilia precisamente después de la séptima lectura, dice: que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se eleva, lo viejo se renueva y vuelve a su integridad primera por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo procede. También el exulte se hace eco de este tema de la Pascua como renovación cósmica. Goce también la tierra, dice, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Y continúa: y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pero el exulte le hace dar un paso adelante a esta visión. Hasta ahora se había hablado de una renovación hacia atrás, renovatio in pristinum, llevar las cosas a su primer estado, a sus orígenes. En cambio, aquí se habla de una renovación hacia adelante, o para mejor, renovatio in melius. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué atrevimiento del pensamiento cristiano jamás igualado. Posteriormente incluso llegó a producir cierto miedo, hasta el punto de que en algunas iglesias locales, a partir del siglo X, se dejaron caer en el olvido estas dos frases. No obstante, en la iglesia de Roma, el exulte nunca fue privado de este culmen teológico y lírico. ¿Qué mente había podido concebir el grito, oh feliz culpa? ¿Qué autoridad hay detrás de todo esto? No la simple autoridad de un compositor desconocido. El exulte parece que fue escrito en la Galia en el curso del siglo V, sino la autoridad de un doctor de la Iglesia. Esta teología tan osada se inspira en efecto casi literalmente en San Ambrosio.
Este, hablando de la culpa de Adán, había exclamado: feliz ruina que es recompuesta. Y también: mi culpa se ha hecho para mí el precio de la redención. Más ventajosa fue para mí la culpa que la inocencia. Pero a su vez San Ambrosio se apoya en la autoridad todavía mayor de la Escritura, la cual asegura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Ciertamente el «oh feliz culpa» dice bastante más. Es un grito de esperanza y de optimismo que no encuentra su justificación en ningún texto de la Escritura tomado aisladamente, sino todo lo más en su conjunto. Un grito de esperanza basado en el convencimiento de que el poder de Dios es tal que puede sacar bien de todo, puede sacar bien del mismo mal, como decía San Agustín. La belleza extraordinaria de este grito está en el entusiasmo que se trasluce por la persona de Cristo, tal Redentor. Se prefiere abiertamente un universo con culpa, pero con Cristo, antes que un universo sin culpa y sin Cristo. ¿Y quién podría desmentir a quien ha osado afirmar esto? Una célebre mística medieval, introduciéndose en esta línea optimista del exulte, escribió estas palabras que ella misma dice haber oído de Dios. El pecado es inevitable, pero todo será bueno, y todo será bueno, y cualquier cosa será buena. Juliana de Norwich, Revelaciones. Oh grande y santa Pascua, una mirada a la Pascua de los hermanos orientales. Si fuera necesario para alcanzar nuestro objetivo, no sería difícil mostrar cómo los mismos temas de la liturgia pascual occidental se encuentran también, aunque con una coloración distinta, en la liturgia oriental y bizantina. También ella constituye una espléndida catequesis mistagógica. He dicho con una coloración distinta, y esto es lo que hace maravillosa confrontarlas paralelamente. Las dos liturgias son verdaderamente como los dos pulmones con los que todo el cuerpo de la Iglesia respira más profundamente. Son como los dos ojos que, fijando un objeto desde ángulos distintos, lo captan en su profundidad real. No se puede alcanzar un misterio tan grande desde un único camino, decía una antigua máxima hablando de Dios. Uno itinere non potes pervenire ad tam grande secretum. Esto vale también para el misterio pascual. La comparación de las dos tradiciones no solo sirve para ensanchar el horizonte y hacerse una idea más completa del misterio, sino también para comprender mejor la propia tradición y espiritualidad. La idea central de la visión latina de la salvación, se ha dicho, es la del rescate. Esa idea de la redención que, inspirándose sobre todo en San Pablo, pone el acento en el misterio pascual. La idea central de la teología griega es la divinización, que, siguiendo más de cerca a San Juan, pone el acento en la encarnación. Provocados por el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Jesucristo, los padres griegos fueron inducidos a poner de relieve la divinización del cristiano como consecuencia y prueba de la divinidad de Cristo. Cristo nos diviniza, por tanto es Dios. Cristo es Dios, por tanto nos diviniza. De aquí la importancia de la encarnación vista como el momento en el que Dios desciende a la humanidad y, asumiéndola, la santifica y le confiere la incorruptibilidad. Ahora sabemos que estas dos perspectivas, encarnación y misterio pascual, nunca fueron profesadas rígidamente separadas o como alternativas una de otra. Los padres griegos ven la Pascua como el cumplimiento último de la encarnación y, en cierto sentido, como su objetivo. Cristo ha nacido para poder morir, decía San Gregorio de Nisa. Los padres latinos, a su vez, ven la encarnación como el presupuesto sobre el que se fundamenta la Pascua. La redención de Cristo es absoluta y universal porque ha sido operada por alguien que es Dios y hombre a la vez, y que, en cuanto Dios, confiere a lo que hace un valor que trasciende el espacio y el tiempo. Sin embargo, es innegable que entre las dos tradiciones exista una diferencia de acento que se refleja fielmente también en las perspectivas litúrgicas pascuales. El tema dominante en los textos pascuales de la liturgia bizantina no es el de la redención del pecado, sino más bien el de la consagración y vivificación de todo. Esta liturgia en Pascua canta sobre todo el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el infierno, en definitiva el triunfo de la vida.
El descenso de Cristo al Hades es el tema pascual por excelencia y es lo que se representa en el ícono de la fiesta. La explicación siempre repetida es que la muerte y el diablo se han aferrado a la carne mortal de Cristo, pero dentro de ella ha encontrado la divinidad y han quedado aniquilados. Quien por su espíritu no podía morir, acabó con la muerte homicida. Melitón de Sardes. Así es como la Pascua de Victoria es cantada al final de la antigua homilía pascual ya mencionada, cuyos acentos se encuentran también en los textos litúrgicos de la liturgia pascual bizantina. Oh místico espectáculo, oh festividad espiritual, oh Pascua divina, tú desciendes a la tierra desde el cielo y de la tierra asciendes de nuevo a los cielos. Oh consagración de todas las cosas, oh solemnidad del entero cosmos, oh alegría, honor, festín y delicia del universo. Por ti la muerte sombría fue destruida, y la vida fue propagada en todos los seres. Se han abierto las puertas del cielo. Dios ha aparecido como hombre, y el hombre ha sido elevado a la categoría de Dios. Por ti han sido derribadas las puertas del Hades y quebradas las cadenas de acero. El pueblo prisionero del abismo resucitó de entre los muertos al recibir la buena noticia, y de la tierra un coro se unió a los ejércitos celestiales. Oh Pascua divina, has unido a nosotros espiritualmente al Dios que los cielos no pueden contener. Por ti se han llenado la gran sala del banquete de bodas, todos llevan el vestido nupcial. Nadie está privado de él, por eso nadie será expulsado del banquete. Pascua es en este texto casi sinónimo de Cristo. Según la antigua ecuación, la Pascua es Cristo. El tema de la Pascua como renovación universal y regreso al paraíso resuena también en esta nueva clave de victoria en un texto de la liturgia pascual bizantina. Una Pascua divina ha sido revelada hoy. Pascua nueva y santa, Pascua misteriosa, Pascua que nos abre las puertas del paraíso, Pascua que santifica a todos los fieles. Es el día de la resurrección. Irradiemos la alegría de esta fiesta, abracémonos. Llamemos hermano también a quien nos odia. Perdonémoslo todo por la resurrección. Siempre he pensado que un solo sujeto habría sido digno de la música coral que cierra la 9ª sinfonía de Beethoven, la resurrección de Cristo. Solo ella habría constituido un texto adecuado para esas notas tan sublimes. Y de pronto nos encontramos en este himno litúrgico escrito muchos siglos antes, casi las mismas palabras del himno a la alegría de Schiller, musicalizado por el genio alemán de la música. Estrechados todos en un gran abrazo universal, todos los hombres se hacen hermanos, apenas son rozados por las suaves alas de la alegría. Solamente que la alegría que aquí se canta no existe en realidad, tan solo se trata de una alegría deseada, mientras que en nuestro himno pascual habla de una alegría ya realizada y ofrecida al hombre. Se fundamenta sobre un hecho objetivo repetido continuamente en el tropario pascual. Cristo ha resucitado entre los muertos. Con su cruz ha aniquilado la muerte y ha dado vida a los muertos que estaban en el sepulcro. ¿Cómo transmitir la herencia a los hijos? En los orígenes de la historia de la Iglesia hubo una época en que, por así decirlo, la Pascua lo era todo. Todavía no existían otras fiestas durante el año que absorbieran parte del contenido de la historia de la salvación, fraccionándolo o rompiendo fatalmente su unidad. En ella toda la historia sagrada, desde sus orígenes a su cumplimiento en Cristo y el entero acontecimiento de Cristo mismo, desde su nacimiento hasta su regreso definitivo al final de los tiempos, revivía en una poderosa síntesis. El misterio cristiano vivió entonces su breve estación de unidad, antes de dispersarse sobre la faz de la tierra y antes de que su luz se refractara de tantos colores distintos cuantas son las fiestas del año litúrgico o en un ámbito distinto los tratados de teología. La liturgia, como hemos visto, ha conservado una memoria bastante fiel de aquella afortunada estación. La reciente reforma de los ritos pascuales ha sacado nuevamente a la luz en la Iglesia latina, en cuanto era posible hacerlo sin ignorar la historia, este rostro originario de la Pascua. Esta constituye, por tanto, también hoy la más espléndida de las catequesis mistagógicas, la mejor introducción a las profundidades del misterio cristiano.
La pregunta que debemos plantearnos ahora es esta: ¿cómo hacer revivir este patrimonio y cómo presentarlo vivo y siempre nuevo a nuestra generación? ¿Cómo volver a encontrar aquel entusiasmo que le hacía exclamar a un padre de la iglesia: «Oh grande y santa Pascua, yo te hablo como se le habla a un ser vivo»? ¿Cómo hacer para que la Pascua sea verdaderamente el momento esperado en el que la iglesia, como decía más arriba Asterio, es introducida en la herencia y a su vez introduce en ella a sus hijos? Cada año que pasa marca sobre el tronco del árbol un círculo que indica su crecimiento anual. ¿Cómo hacer que cada Pascua deje un signo análogo en la vida de los cristianos y no pase en vano? Ya no podemos contentarnos con la simple repetición de antiguas formulaciones, aunque se trate del bellísimo pregón pascual, el Exultet. Porque habiendo sido concebidas en otra lengua y en otra cultura, éstas pierden su fuerza inexorablemente una vez traducidas y privadas, además del acompañamiento musical gregoriano que las hizo todavía más queridas. Por otra parte, su frecuente repetición atenúa también su carga emotiva y su capacidad evocadora. Asueta vilescunt. No es el caso de añorar el latín simplemente y lamentarse de su desaparición de las celebraciones ordinarias. Esto significaría ignorar una observación elemental: el hecho de que aquellos textos fueron escritos en la lengua hablada por el pueblo, no en una lengua distinta. Si hubieran razonado como hacen hoy algunos nostálgicos del latín, el Exultet habría debido ser escrito en griego o no en latín, porque el griego había sido la lengua litúrgica en Roma y en Occidente durante los 2 primeros siglos. Es necesario, por tanto, una mediación entre estos venerados textos y nosotros, y dicha mediación no puede tener lugar más que mediante el ministerio de la palabra. Una función providencial para mantener vivo el patrimonio de la vigilia pascual la pueden llevar a cabo ciertas celebraciones particulares, como por ejemplo las celebraciones de los grupos neocatecumenales, que celebran la vigilia en su forma integral, no reducida ni en el tiempo ni en la forma, con una preparación y en un clima que se inspiran en aquellos de los primeros siglos. Esto sirve en efecto para mantener vivo el paradigma como ejemplo y estímulo para el resto de la comunidad. Y es comprensible que algo así no esté exento de problemas y dificultades, pero lo que está en juego es demasiado importante para renunciar a dichas experiencias. Si ninguna comunidad, o solamente unas pocas, celebran la vigilia pascual como esta es propuesta en su forma completa, es de temer que dentro de poco tiempo acabe por ser no más que una bella reforma que se ha quedado solo en el papel. En cualquier caso, el papel decisivo corresponde al ministerio de la palabra. Si la liturgia pascual es la gran catequesis mistagógica de la Iglesia, el celebrante, obispo o sacerdote debe ser su mistagogo. Entre el pueblo que asiste a la celebración son increíbles los frutos que produce una homilía bien hecha que aproxime la palabra de Dios y el misterio celebrado a la experiencia de las personas que forman la asamblea. Es la gran oportunidad de la liturgia posconciliar renovada. Las reflexiones que he llevado a cabo hasta aquí quieren servir en su pequeñez para alcanzar este objetivo: hacer que los futuros sacerdotes se enamoren de la maravillosa tarea de ser dispensadores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1, orientando en este sentido sus intereses en el estudio de la teología. Jesús habla en el Evangelio de un siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo. Y dice de él: dichoso aquel siervo. Confrontar Mateo 24:45.